Buenos días a todos, bienvenidos a este nuestro último webinar del semestre. Como hemos tenido 4 webinars durante este semestre, el tema es cómo enganchar, cómo comprometer a la siguiente generación en la empresa familiar. Comenzamos hablando de emprendimiento, después seguimos hablando de juntas directivas donde uno invita a los Next Gens, después hablamos de filantropía y hoy vamos a hablar de Family Office. Entonces tengo como invitado a Daniel Vázquez, lo conozco hace mucho tiempo, de Auteco. Si quieres, Dani, danos un saludito antes de empezar. ¿Qué tal, Claudia y todos? Pues un placer estar aquí hoy para compartir mis experiencias. Muchas gracias. Entonces, como siempre, voy a compartir mi pantalla y les voy a hablar un segundito de Trusted Family, que es la compañía donde trabajo hoy en día. Yo soy la directora de ventas para América Latina. Entonces, como les he dicho en el pasado, la plataforma de Trusted Family nos permite crear espacios donde podemos tener documentos y es una manera como la familia puede empezar a colaborar y a trabajar juntas. En este espacio que tenemos hoy, les quiero mostrar el tema de la oficina de familia. Como hemos hablado en webinars anteriores, la oficina de familia puede tener dos propósitos. Uno es el poder unir a la familia y crear una cantidad de eventos para que la familia logre aprender y logre conocerse. Ese es un espacio de la oficina de familia. Otro espacio de la oficina de familia es este ente de innovación, de inversión, de enseñarle a la familia cómo ser otra vez inversionistas, de crear nuevos negocios, etcétera, que es el que vamos a hablar hoy. Entonces, como ven, nosotros podemos crear en la plataforma varios espacios y en el espacio de la oficina de familia podemos tener los informes de capital de riesgo, de todas las inversiones que tenemos en Venture Capital, cómo van todos esos emprendimientos, el informe de los activos anuales que tenemos dentro de la familia, los activos mensuales, el portafolio, las inversiones que tenemos en finca raíz. Todos estos temas que nos competen los podemos compartir acá y además tenemos otros espacios que son los espacios de la administración de bóvedas, que es el espacio más seguro de la plataforma, que es perfecto para los family offices, porque ustedes tienen aquí a todos los miembros que sean de la familia o no de la familia, pueden crear grupos con esos miembros y a esos grupos pueden invitar a las personas que los asesoren. Por ejemplo, las personas que los asesoren con impuestos, las personas que los asesoren con temas financieros, etcétera. Ellos pueden compartir aquí todos los documentos y cuando ya ustedes se los comparten, se van a la parte de arriba donde dice bóvedas y aquí les queda todo organizado de todo lo que ustedes tengan. Cualquier inversión que tengan con sus hermanos, inversión dentro de la compañía, sus estados financieros, sus estados de impuestos, etcétera, les queda acá. Entonces, eso era lo que quería contarles y ahora ya nos vamos a nuestro webinar. Quería además hacer una introducción que me parece importante en este tema. En una época donde las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas desafían los modelos tradicionales de continuidad empresarial, las familias empresarias se enfrentan a una pregunta crucial: ¿cómo mantener viva la conexión de las nuevas generaciones con el propósito y el legado familiar? La respuesta cada vez con más fuerza está emergiendo en torno al Family Office. Más que un vehículo de gestión patrimonial, el Family Office se ha convertido en un espacio dinámico de aprendizaje, colaboración e innovación intergeneracional. Es allí donde los valores del pasado se encuentran con las visiones del futuro, donde los Next Gen descubren que pueden ser protagonistas del legado familiar sin necesidad de seguir caminos convencionales. A través del Family Office, las nuevas generaciones encuentran una plataforma que les hable en su propio lenguaje: inversiones de impacto, tecnología, emprendimiento, sostenibilidad. Se sienten escuchadas, invitadas a co-crear y a imaginar nuevos horizontes para la familia. El engagement, entonces, no surge de la obligación, sino de la inspiración, de ver cómo sus ideas toman forma
cómo su participación transforma y cómo el legado deja de ser un peso para convertirse en una oportunidad. En este contexto, el Family Office no es solo una estructura financiera, es una puerta abierta hacia la construcción colectiva de futuro, un catalizador del compromiso genuino y un reflejo de la evolución misma de la familia. Allí se tejen puentes entre generaciones, se siembran semillas de propósito compartido y se cultiva la voluntad de trascender juntos. Entonces, Dani, bienvenido otra vez. Eh, ¿Por qué escogí a la familia de Auteco representada por Daniel Vázquez para este webinar? Precisamente por lo que les estaba diciendo en esta introducción. Cuando yo comencé mi trabajo en Family Business Network, que duré 16 años, me impresionó ver cómo era la evolución de las familias y cómo cuando uno hablaba de Family Office hace muchos años, siempre pensaba, esto es un elemento cuando las familias venden la empresa familiar, quedan con una cantidad de recursos y lo van a invertir hasta excedentes de liquidez. Y después nos dimos cuenta que el Family Office era otra cosa. Era un lugar, como decía, de emprendimiento, de innovación, de mirar nuevas cosas, de salir un poco de esa oscuridad de la empresa familiar donde está todo el tiempo mirando, como yo digo, mirándose al ombligo, pues cómo tenemos que salir adelante porque somos empresarios y tenemos que salir este negocio adelante. Estas nuevas generaciones tienen otra mirada y la historia de Daniel y su hermano Alejandro, que en algún momento los tuvimos juntos, pues es esa historia. Es como ellos salieron, trabajaron en sus empresas familiares y después comenzaron el trabajo en el Family Office después de llegar de hacer su universidad y de hacer sus MBAs. Entonces, Dani, como te dije, buenos días, bienvenido. Quisiera empezar con esta pregunta. ¿Podrías contarnos brevemente sobre Auteco? ¿En qué generación están? ¿A qué se dedica la compañía? ¿Cuántos miembros de la familia hacen parte del ecosistema empresarial? Sí, mira Claudia, pues y nuevamente muchas gracias por aquí tenerme hoy para compartir la historia de Auteco y del Family Office y también un poco de mí. Auteco es una empresa que cumplimos, pues una empresa familiar, la fundó mi abuelo en 1941, cumplimos 84 años ahora en septiembre, así que pues yo soy parte de la tercera generación y mis hijos ya cuarta generación. Pues éramos 12 primos de mi generación, pues una murió lastimosamente, somos 11 y quedan pues 4 miembros de la segunda generación vivos y pues digamos 4 ramas pues activas en el negocio familiar. El principal negocio de Auteco pues en su historia ha sido el ensamble y distribución de motocicletas. Si bien en nuestra historia hemos sido muy emprendedores, es algo que fomentamos y como familia hemos lanzado unas 50 empresas pues, en los últimos 84 años. En los últimos 20 años, te diría, pues la historia más reciente, diversificando por fuera del sector automotor hacia empresas de servicios y tecnología. Por muchos años, pues fuimos los principales inversionistas y gestores detrás pues, de una de las principales exportadoras de software, de ingenieros de alta calidad de Colombia a Estados Unidos. Por ejemplo, pues fundamos una empresa de financiación de motocicletas hace unos 12 años, que pues luego te cuento la historia porque es muy interesante dónde terminamos. Y pues en los últimos 10 años también una incursión importante en todo lo que es movilidad eléctrica. Y ahí dimos el brinco no solo pues a motocicletas eléctricas, sino también pues, a vehículos de cuatro y más ruedas pues en el sector eléctrico, donde vimos una transición pasando, donde podíamos tener una ventana de oportunidad. Muy bien. Queríamos conocer un poquito más cómo fue ese ambiente familiar al crecer, porque cuando uno habla con empresas familiares, muchas veces estos papás les han impulsado a los hijos a involucrarse en la compañía, a hacer trabajos durante el verano. ¿Cómo fue en tu caso esto? Pues mira, te diría, pues para mí las historias de los negocios familiares son mucho las historias de sus crisis. Y la verdad, pues cuando yo pues estaba niño, pues yo nací en el 83, así que finales de los 80 y los 90, era un momento pues muy difícil tanto de país como de la empresa familiar. Entonces, pues al final de los 80 tuvimos, pues nuestro principal proveedor en ese momento tomó una decisión
de dejar de producir pues la gama de motocicletas que más vendíamos en Colombia y nos dejó sin producto. Y eso causó pues una crisis donde de hecho pues pasaron mis tíos, todos trabajaban en el negocio familiar. En ese momento habían 5 tíos y mi abuelo. Y ahí pasó, pues hubo una primera sucesión pues, de la primera generación a la segunda generación, donde pues quedó solo pues mi padre como pues CEO, digamos, de Auteco y mi tío pues en la parte, pues un solo tío en la parte financiera. Entonces, pues cuando crecimos, digamos que crecimos en épocas, yo te diría, de más de escasez que de abundancia. Si bien, pues siempre vimos el ejemplo, pues en mi caso puntual de mi papá, pues muy trabajador, pues realmente, pues obsesionado, por decir, pues de buena manera, por sacar el negocio familiar adelante y siempre inculcando, pues yo te diría, el cariño, pues por el trabajo especialmente. Pues mi primer trabajo fue, pues en la bodega del centro de distribución de repuestos pues haciendo picking y packing para despachar a los puntos de venta, por ejemplo. Y así pues también, digamos, mis hermanos, algunos pues de mis primos tuvieron sus experiencias. ¿Y eso qué te enseñó cuando uno crece en la escasez? Yo creo que esas son de las cosas que más forman en la vida. ¿Qué te enseñó cuando miras hacia atrás esa vivencia? ¿Qué te ha enseñado? Sí, pues creo que pues en retrospectiva, para mí, sobre todo, pues digamos para mi generación, que nos dio muchas ganas, te diría, digamos, de valernos por sí mismos. Entonces, pues no, pues ni yo, ni mis hermanos, y creo que mis primos, ninguno creció con la idea de que teníamos un trabajo asegurado en la empresa familiar. Y lo que mi familia, pues, y siempre sí hizo un esfuerzo grande fue para darnos una educación, pues, la mejor educación, digamos, posible que las personas quisieran y pudiesen llegar a tener. Entonces, creo que nacimos con hambre, por decirlo así, que es una de de las preocupaciones de muchas empresas familiares o negocios familiares, de qué pasa en la siguiente generación si están naciendo pues en un entorno donde, pues digamos, muy privilegiado, donde casi que hay que desarrollar esa hambre de otras maneras. Nosotros, pues en mi caso, pues por el contexto que te di, por el momento pues también de país, pues creo que pues, el entorno mismo nos llevó pues, digamos, a tener ambiciones por fuera del negocio familiar, originalmente. Y después de trabajar, como nos decías desde chiquito, en este tema de empacar y desempacar en la bodega, ¿cómo fue tu trabajo dentro de la empresa familiar? ¿Qué otros cargos desempeñaste? Sí, mira, ahí pues era más cuando estaba en el colegio, pues, o pues, veranos en el colegio y demás. Yo, pues de hecho, pues yo a los 16 años me fui a estudiar a Estados Unidos, terminé el bachillerato allá y, y luego la universidad. Entonces, pues durante ese tiempo, la verdad sí estuve muy desconectado del negocio familiar y tuve otras experiencias de trabajo, pues y siempre, pues mi papá pues nos empujaba más es a tener esas experiencias externas un poco pues, para conocer otras maneras de ver el mundo y hacer las cosas. Y no regresé pues a la empresa familiar hasta pues luego de graduarme y de tener unos años de experiencia incluso pues por fuera del negocio. Em, entonces, pues si quieres hablamos de esa parte pues también. Sí, sí, porque entonces me parece interesante que aquí empecemos a hablar de lo que dije en mi introducción, que como les decía, cuando yo empecé a ver lo que estaba haciendo Auteco, no era como estábamos usualmente acostumbrados que hubo un excedente de liquidez, vendieron la empresa y estaban buscando eh, inversión únicamente. ¿Cuándo empezaste, cuando tú fuiste a la universidad y regresaste, cuándo fue que esa idea del family office te cayó en la cabeza? ¿Cuando estabas allá, después? ¿Qué circunstancias tenían en ese momento para que tú pensaras que era una buena idea proponer este tema del family office? Sí, mira, nació, pues la idea del Family Office nació, yo te diría ya cuando yo tenía casi 10 años de trabajar en la empresa familiar. Entonces, pues
para darte el contexto completo, yo pues hice mi carrera en Estados Unidos, luego fui a Nueva York, hice 2 años de hacer banca de inversión en JP Morgan, haciendo fusiones y adquisiciones. Pues esto era el año 2007, y en ese contexto, pues desde el año, digamos, 2001, 2002 sobre todo, al año 2007, el negocio familiar pues empezó a tomar un rumbo totalmente diferente. Y lo que eran, digamos, pues los tiempos de escasez se convirtieron en tiempos pues mucho más de crecimiento, digamos, de abundancia. También en un contexto de país en Colombia, pues digamos, en los gobiernos de Álvaro Uribe distintos para, pues económicamente y eso, pues esa ola, digamos, de crecimiento económico desató mucha demanda por nuestros productos. Y teníamos en ese momento también, pues, digamos, los partners y socios y los productos correctos para crecer pues, digamos, ese momentum, tomarlo bien. Entonces, pues, como te dije, mi idea y mi formación, yo estaba en Nueva York, estaba contento haciendo lo que hacía, pues me iba muy bien. Y yo tenía en mente iba a dar el brinco, pues el dar el brinco a ir a trabajar a private equity era como lo que tenía pensado, pero me llama mi papá en el 2007 que, pues, que el negocio ya estaba creciendo a un ritmo y que él necesitaba una ayuda. Y en ese momento mi hermano Alejandro, pues que lo mencionaste ahora, que le estaba ayudando, pues iba a hacer su MBA. Entonces, pues yo en ese momento tenía mi novia en Colombia también, entonces tenía buenos, pues, incentivos de regresar. Además, soy mi esposa con quien tengo 2 hijos. Y dije, bueno, pues voy a ensayar, llevaba mucho tiempo ya por fuera de Colombia, pues más de 8 años. Entonces me regresé a trabajar con mi papá y fue pues una experiencia realmente para mí extraordinaria, si bien pues tiene sus retos, pero mi papá la verdad pues fue muy buen jefe, muy buen mentor, me dio mucha autonomía en esos tiempos que estuve pues, operando el negocio y yo hice de todo. Pues estaba un tiempo encargado, digamos, de todo lo que eran los negocios internacionales, relaciones internacionales. Pues estuve de director de tecnología, de innovación, estuve pues haciendo proyectos especiales y la verdad fue pues en el momento de mi vida, de mi carrera, donde aprendí a operar un negocio y eso suma mucho, porque ahí también construí, digamos, la confianza, pues, con mis padres y familia, pues, de que yo era alguien que sabía de operar un negocio y que podía, pues, digamos, tomar más responsabilidades a medida que pasaba el tiempo. Y digamos, pues, hacia final pues, estuve 7 años operando y luego me fui a hacer mi MBA, pues, ya hicimos una transición familiar en la que pues mi padre se retira, hicimos la transición digamos, de segunda generación, pues de el cambio de mando, pues en ese momento mi familia decidió traer a un tercero, pues a administrar, digamos, pues gerentes terceros los negocios de la familia. Entonces, pues yo ayudé en la transición, me fue a hacer mi maestría y cuando regresé, pues ya mi rol operativo, pues había cambiado por completo el contexto. Y fue ahí donde empecé a pensar qué más podía hacer para, digamos, agregar valor en el contexto del entorno familiar y con una realidad donde ya los miembros de la familia no tenían un rol tan activo en las operaciones. Y, y ahí, pues, digamos, conversando pues, con mi hermano, con algunos primos y teniendo, pues, ya también, digamos, la fortuna de que pues, los excedentes que generaba el negocio, digamos, ya no teníamos suficientes buenos proyectos dentro del negocio, pues, para invertir todos los excedentes. Entonces, había algo de dinero discrecional para poder invertir en otros proyectos. Y yo sentía que los proyectos en los que habíamos invertido eran subóptimos, pues simplemente eran los que llegaban y no necesariamente los más atractivos y los que más nos podrían, pues, dar retornos o enseñanzas. Y con ese concepto y viendo que conocíamos el mundo de tecnología por esta empresa de desarrollo de tecnología que operábamos, pues que teníamos buenas redes, pues gracias digamos, los lugares donde, pues en las universidades donde habíamos estudiado, pues yo y mis hermanos y primos, etcétera. Pues le hicimos un pitch a mi familia para empezar pues, con montos pequeños a invertir en emprendimientos de tecnología.
pues ya externos, donde no necesariamente los operábamos nosotros, porque hasta ese momento, pues las mayores inversiones y diversificaciones habían sido en empresas donde nosotros como familia de alguna manera pues mandábamos, pues o teníamos, pues sea porque tuviésemos una mayoría o simplemente porque éramos como el inversionista líder del proyecto. Em, pues digamos que la ambición inicial, yo te digo, pues lo hice más fácil de digerir para mi familia en un principio, pues en mi idea era más grande mentalmente, pero para propósitos de venderle esto a mi familia, les dije, vea, pues, ¿por qué no empezamos? Pues el mundo de la tecnología viene revolucionando pues otros mercados. Es muy posible que a nosotros también, pues como región, país, nos llegue esa ola. Y yo no me quisiera quedar pues como familia por fuera digamos, de todas las oportunidades que hay allí. Además que en nuestros negocios, pues incrementalmente las conversaciones se estaban volviendo más de transformación digital, de cómo apalancar pues todo lo que son redes sociales, e-commerce, etcétera, etcétera. Y propusimos, pues en ese momento, pues un primo, mi hermano y yo, hacer un pequeño fondo para invertir en emprendimientos de tecnología, con el objetivo, incluso inicial, era pues aprender a invertir y aprender sobre algunas de estas nuevas tecnologías para ver si se nos, yo digo, si se nos pegaba ese ADN tecnológico un poco más y podíamos empezar a replicar pues algo de eso en los negocios familiares. Y esto ya fue evolucionando realmente a convertirse pues en una nueva, digamos, línea de negocio y la principal fuente de diversificación a nivel familiar. Y yo te diría que es probablemente la mejor inversión pues, y la mejor decisión estratégica que hemos tomado en los últimos 10 a 15 años porque pues, nos permitió, como tú decías, pues empezar a mirar pues de dejar de mirarnos el ombligo, a mirar hacia arriba, a ver qué estaba pasando. Nos volvió pues también relevantes pues a nivel, yo te diría, pues nacional y regional. Y, y nos conectó pues con personas, emprendimientos, pues otras familias de una manera diferente a lo que pues el curso normal de nuestros negocios daría. Entonces nos permitió pues estar mejor posicionados para cumplir las metas tanto de negocios como personales que muchos de nosotros teníamos. Y, y bueno, ha sido pues una gran aventura desde entonces. No, no, no. O sea, yo oigo esto y me da como emoción de ver las consecuencias de haber tomado esa decisión tan espectacular. Primera pregunta sobre eso. ¿Tú crees que si ustedes no hubieran tenido ese espíritu emprendedor y ese espíritu de innovación que nos contaste antes de esos 7 años que estuvieron, el tema del family office hubiera tenido cabida en tu familia? ¿Crees que la familia ya estaba como lista para ese pitch que tú les diste? Sí, yo creo que ahí, pues mucho como la semilla tiene que caer, yo diría, pues en tierra fértil. Y esa historia de emprendimiento, de querer hacer nuevas cosas que compartíamos, pues yo diría multigeneracionalmente en mi familia, definitivamente lo hizo más fácil. Eh, y yo pues yo no en ese momento no tenía como el contexto, pero hoy pues y ahora hablamos de eso, que me muevo mucho en este mundo pues, de inversiones y family offices pues, con otras responsabilidades. Pues yo, lo que era algo natural para mí, de una familia pues, de mi familia, querer ir a buscar nuevas oportunidades, tomar riesgo, realmente tomar un riesgo diferente, pues veo que no necesariamente es el común denominador. Y la mayoría de las familias son mucho más conservadoras que la mía. Para mí era lo natural en ese momento, no tenía contexto pues mirándolo en retrospectiva, pues veo y admiro pues esa voluntad pues de realmente pues seguir tomando riesgos, llamémoslos hasta innecesarios, pero para bien, dentro de un contexto pues de tomar riesgo para seguir avanzando y seguir creciendo y seguir aprendiendo, pues porque no es una necesidad, yo te diría, financiera, pues solamente, si bien creo que es una muy buena decisión financiera, pues la decisión también tiene que ser como de corazón, de querer uno ver nacer
pues, y ser parte de una nueva generación de empresas con consecuencia. Y de aprender, pues yo antes sabía hacer esto muy bien en el negocio tradicional, pero de aprender a hacer cosas bien en otras esferas y salirse mucho de esa zona de confort, que es difícil, la verdad, toma esfuerzo, toma pues, discusiones, toma capital político, etcétera. Entonces, pues ha sido muy chévere ver esa evolución y creo que en general, pues mi familia ha estado pues muy abierta y también hemos contado pues, con suerte y con tiempo para hacer las cosas pues paulatinamente e incrementalmente. Yo me acuerdo una pregunta que te hice hace mucho tiempo que me llamó la atención, es el tema de la toma de decisiones, que muchas veces en una familia, si no te dan esa libertad para que cuando llegue la inversión tú puedas rápidamente decir que sí, es muy importante y cuando hay como tienes que preguntar a este y a este y a este y nadie se pone de acuerdo, pues no pueden salir adelante. ¿Cómo era el proceso de la toma de decisiones cuando nos hablaste de este fondo pequeño que empezaron a invertir, que era como la primera vez donde tú estabas generando esa confianza, porque además todo esto se basa en confianza para seguir adelante? Sí, mira, al principio pues lo que nos empezamos a dar cuenta es pues digamos, mi familia aprobó este proyecto piloto, pues para empezar a hacer algunas inversiones. Y el mecanismo original era, pues las inversiones debían aprobarlas el Consejo de Familia. Y eran montos, pues la verdad, relativamente pequeños en un principio. Entonces era difícil, pues, que una decisión de un monto pequeño, pues ponerla en la agenda y que tomara prioridad cuando uno estaba en el calor del momento de una discusión de la empresa operativa XY pues con un chicharrón, como decimos aquí, pues más grande en ese contexto. Entonces, pues rápidamente, pues me di cuenta que necesitábamos otro mecanismo porque pues el Consejo de Familia se reunía una vez al mes, cuando pues llegaba la hora de tomar una decisión de inversión, pues a veces las empresas no nos podían esperar un mes o a veces pues era yo, mis pues, hermanos o primos, pues casi que pidiendo un espacio que nos dejaran entrar y después decirle, no, es que me demoro un mes y a veces pasaba el mes y no lográbamos tocar el tema en el consejo porque pues no, digamos que no era el momento y no era la prioridad. Entonces lo que decidimos, viendo que eso no funcionaba, pues digamos en la burocracia, entre comillas, pues normal, en el curso normal de la toma de decisiones, pues le pedimos al consejo que tuviéramos pues un petit comité donde que tuvieras ciertos rangos de toma de decisión. Entonces, pues para inversiones menores a X, un petit comité, que era pues un primo, pues uno de mis hermanos y yo, tenía autonomía. Y eso, la verdad, nos cambió todo, porque entonces, pues ya en vez de tener que poner a 8 personas de acuerdo, esperar al consejo, etcétera, etcétera, podíamos ser, digamos, nosotros más como un mini emprendimiento tomando decisiones de inversión. Y fue así realmente como el Family Office, que en nuestro caso tenía un sesgo muy grande por invertir en emprendimientos de etapas muy tempranas de tecnología, pues eso, hay Family Office de todo tipo, yo lo aclaro que el nuestro nació así, con ese sesgo de emprendimientos de etapas muy tempranas. Empezó como a tomar más forma y a coger fuerza pues, para que esto fuese más relevante. Y a medida que eso también creó, pues que, digamos, el consejo viera que esto no era, pues, como un mini proyecto cualquiera, que esto iba tomando fuerza y pues, que había mérito en lo que se estaba haciendo y eso, pues, entonces, pues, empezó el consejo a estar abierto a desplegar más recursos para hacer crecer, digamos, esta nueva línea de negocios. Y lo otro pues que pues chévere que hicimos es generar pues mecanismos también de participación más allá del petit comité para que cualquier miembro de la familia que tuviera una oportunidad pues la pudiera traer y conversar con este comité por un lado y por el otro pues cualquier inversión que la familia que este comité aprobara se tenía pues que publicar pues no solo al consejo sino a la familia extendida a ver si había alguien más de la familia interesado en coinvertir digamos, con el grupo familiar.
Y eso generó pues también yo te diría, una cercanía distinta de muchos miembros de la familia, especialmente los que no estaban en el consejo, pues, se sintieron parte de algo que antes no eran parte, por decirlo así, y, y creó pues una nueva ventana de interacción, pues más allá de los negocios operativos y de la gobernanza familiar. Y entonces cuéntanos, ya empezaron a emprender en ese fondo, ¿cómo les fue? Porque ahí fue que generaron confianza y cómo se empezó a estructurar ese family office ya después de ese pequeño fondo que tenía. Sí, mira, contamos con suerte, pues nosotros empezamos en el 2015 pues, pues digamos que por la naturaleza, pues muchas de las inversiones que estábamos haciendo eran pues tanto en Colombia como a nivel regional, porque era donde más redes teníamos inicialmente. Y coincidió pues con digamos, una ola interesante pues también de inversión global hacia Latinoamérica en lo que es tecnología. Entonces, pues digamos rápidamente pudimos empezar a mostrar tracción, si bien no necesariamente liquidez. Mostrábamos pues que las empresas donde invertíamos, pues algunas empezaron a ser aceptadas por Y Combinator, por ejemplo, o a ser invertidas por fondos pues, de renombre y con montos pues importantes. Em, y eso pues nos probó, pues nos dio cabida a poder seguir pidiendo cuerda para, pues, digamos, para invertir más allá de lo que originalmente habíamos pedido, para ir creciendo, digamos, calentando el agua de a poquitos, como dice pues el cuento de la rana en el agua. Y a medida que pues podíamos invertir más, también empezamos a ser más relevantes en el ecosistema y eso empezó a crear un círculo virtuoso donde nos empezaron a llegar mejores emprendimientos, pues hasta que también ahí llegamos a un techo y nos dimos cuenta que necesitábamos hacer cosas distintas. Pues, y empezó otra vez como la iteración de aprendizaje y ahí empezamos pues, a priorizar más inversiones también a través de fondos y gestores profesionales pues, pequeños que nos dieran acceso pues, a una llamada, que nos pudiéramos realmente tener una relación y que nos dieran acceso pues, también a lo que pues, pues, en inglés llaman el deal flow, pues el flujo de nuevas oportunidades para pues, ver mejores oportunidades en promedio de las que ya creíamos pues, que estábamos viendo. Entonces, pues como todo, esto se vuelve un emprendimiento, un negocio, pues en últimas nuevo y pues, hay que gestionarlo y seguirlo evolucionando. Entonces, cuéntanos un poco de esas inversiones que han hecho, porque como uno ve en Venture Capital, pues sale una de tantas en las que uno invierte, Capital Semilla, pues están en una inversión temprana. Cuéntanos un poco de esas inversiones que han hecho y cómo les ha ido. Sí, mira, yo te diría, nosotros pues tenemos como tres categorías de inversiones. Pues uno que es un portafolio de inversiones directas en empresas de tecnología, generalmente de etapas muy tempranas e incrementalmente, pues si bien al inicio entrábamos, pues lo podemos seguir haciendo pues casi que sin necesariamente que entre alguien más. Incrementalmente nos dimos cuenta que es importante pues participar, digamos, en un grupo más sindicado donde haya otros inversionistas que puedan agregar también valor y traer más dinero a la mesa cuando se requieran las circunstancias. Entonces, pues básicamente pues, son inversiones en empresas, emprendimientos de tecnología. Por ejemplo, pues uno en Colombia que es muy conocido fue Bold, pues, que es una empresa de pagos, datáfonos y demás, pues pues, que le ha ido extraordinariamente bien. Em, Invertimos pues también, pues como tú dices, son emprendimientos de tecnología. Sabemos que muchos no van a necesariamente a vivir su potencial y su razón de inversión. Y desde el inicio fuimos muy cuidadosos en no prometer, pues en instruirnos bien. Leímos mucho sobre estadísticas de negocios de tecnología y en el mundo de estas inversiones hay algo que se llama pues, la ley del poder, donde son un puñado de inversiones relativamente pequeñas las que te
mueven los retornos del portafolio completo. Y uno, pues, entonces, una de las equivocaciones más comunes que hacen las family offices cuando empiezan a invertir pues, en emprendimiento de tecnología es que hacen muy pocas apuestas. Y nosotros sabíamos que teníamos que hacer pues, un número alto pues, de inversiones para que las estadísticas jugaran a nuestro favor. Y eso, pues, da un poco de miedo porque termina uno con, sí, con pues, muchas docenas de inversiones para poder hacer esto bien, eh, más como si fuera pues un fondo pues profesional gestionado. Y ahí nos dimos cuenta, pues y aquí pues aprovecho y hago la salvedad, pues que eso nos funcionó a nosotros, pero mi recomendación para los family offices, a no ser que tengan alguien que es un gestor pues interno, como lo fui yo en mi contexto, es mejor probablemente empezar con fondos que ya te diversifican el asset class antes de hacer pues inversiones directas, o si vas a hacer inversiones directas, pues ten en cuenta las estadísticas que pues son bastante discientes del riesgo que uno está tomando. Entonces, pues nosotros, pues ese era, digamos, pues, un segmento de lo que invertíamos. Lo otro, empezamos, pues teníamos varias empresas operativas, pues nacientes de tecnología y servicios que empezamos a gestionar más como startups. Entonces, pues una era una empresa de financiación de motocicletas. Empezamos a invertir mucho más en tecnología, pues en parte porque vimos todo lo que hacían las fintechs en el mercado y dijimos, pues nosotros éramos una microfinanciera tradicional. Dijimos, aquí no tenemos pues cómo ser competitivos pues, en el mediano plazo. E invertimos pues realmente pues dinero importante en el desarrollo de sistemas para poder hacer pues un buen proceso de riesgo, de credit scoring con data alternativa, etcétera. Y esta empresa, pues incluso terminamos dándonos cuenta, la crecimos bien, pero nos dimos cuenta que no éramos los mejores dueños necesariamente pues para el largo plazo de esta empresa y para llevarlo a su máximo potencial. Y decidimos fusionarnos con una fintech chilena, pues que hoy se llama Galgo, y crear lo que es hoy pues Galgo, que se convirtió en el marketplace y empresa de financiación de motos más pues de digital, pues fintech más grande en lo que es la región pues Spanish speaking LATAM. Entonces pues también yo te diría, si no hubiésemos empezado el Family Office, si no hubiésemos pues, tenido pues la fortuna de invertir en emprendimientos, de estar en estas redes, esa es una transacción que probablemente no hubiera sucedido porque no hubiéramos conocido pues ni a quién llamar ni con quién hablar necesariamente. Entonces, pues estas empresas, digamos, pues más de tecnología y servicios gestionadas, el segundo bucket, y ya el tercero, yo te diría más inversiones, pues tradicionales, pues incluyendo temas pues, de bienes raíces, incluyendo pues ya pues fondos de private equity y otros pues, que tienden a ser, pues no necesariamente de tecnología, sino pues inversiones más comunes pues, que hacen las familias más un underwriting, pues por decirlo en términos financieros, de flujos de caja y no de potencial. Y si yo te preguntara hoy en día, si no hubieran hecho nada y Auteco era, no sé, el 90 o el 80% de la inversión en ese momento de la familia, hoy en día, ¿cómo están esos porcentajes? O sea, ya Auteco, ¿cuánto pesa frente a las inversiones que han hecho como familia? Sí, mira, no te sabría responder bien, en parte porque pues nosotros no tenemos un mecanismo, digamos, de valorar lo que es Auteco, las empresas operativas que tenemos, pues hay familias que lo tienen, nosotros no, entonces pues no sé cuál es la base. Lo que sí puedo decirte es, pues hoy pues, la línea, llamémosla de inversiones, es una línea pues, importante dentro de la diversificación que tenemos, y diversificación no solo pues, geográfica, sino también de industrias. Y, y bueno, pues ha sido, como te digo, a nivel financiero, y esto es una disciplina que también nos ha dado el Family Office. Pues antes, casi que las inversiones que hacíamos para las empresas operativas, pues los análisis de retornos, etcétera, pues yo te diría no eran tan rigurosos como deberían de ser. Y sobre todo para las inversiones externas. Cuando tuvimos ya pues, las métricas de un family office, empezamos a ver cómo lo medían los fondos,
pues vimos pues ya cuando uno tiene más información y puede contrastar pues sí, con más puntos pues, de datos, pues nos dimos cuenta realmente que estábamos pues asignando mal el capital. Pues, ¿en qué sentido? En que no, pues, mal financieramente, porque pues hay diferentes variables. Entonces, pues no necesariamente estamos asignando el capital a los proyectos o oportunidades de mayor pues, expected pues, returns, pues, de retornos esperados, pues risk adjusted por la probabilidad. Y eso pues empezó a tener, pues, a hacer que las conversaciones del consejo, yo te diría, fueran más data driven y empezó a también hacer que los negocios operativos fuesen más data driven. Entonces, pues yo te diría, hay muchos beneficios de poder tener más pues, puntos de comparación porque eventualmente, y esto era pues parte del propósito, del objetivo original, es que este conocimiento pues pues caiga, pues haga el trickle down pues al consejo, a los negocios operativos. Y parte de ese conocimiento, esto no era una tesis original, no solo fue de cómo hacer temas de tecnología, sino también cómo evaluar y ser más rigurosos en las evaluaciones de proyectos. Em, entonces hoy, pues las nuevas inversiones, pues siempre las comparamos y yo digo, si voy a invertir pues X dinero en el negocio operativo y el Family Office me ha retornado pues Y, pues tiene que haber pues una armonía, por decirlo así, o pues, o otro nivel, otra variable diferente, pues para, si los retornos van a ser menores, pues que haya otras variables que existen, pues para poder invertir en el negocio familiar también. Entonces, pues como te digo, no hacemos disclosure, pues no compartimos necesariamente pues qué es qué, pero sí te puedo decir que sí, pues terminó siendo importante algo que empezó con un proyecto pequeño, terminó siendo pues hoy probablemente nuestra principal fuente de diversificación. Qué cantidad de beneficios, o sea, no me canso de verlos. Em, Además de esos beneficios que nos cuentas de cómo valorar los nuevos proyectos, el tema de estar enfrente al emprendimiento, a la innovación, ¿qué tú ves que tu familia se ha transformado con esto? Tú y yo hablábamos de una cosa que a mí me llamó la atención y es que cuando yo conocí a Uteco hace muchos años, las familias en general, no solo Uteco, son muy privadas, no les gusta estar enfrente, les gusta estar detrás de cámaras. Y tú me contaste algo de que los ha transformado. Cuéntame un poquito más cómo ves esa cultura familiar que se ha transformado con los años. Sí, pues yo siento, pues y no necesariamente ha sido igual, somos muchos miembros de familia, pues cada uno tiene sus proyectos, personalidades y demás, pero definitivamente éramos una familia muy ensimismada, donde pues digamos conversábamos al interior de la familia solamente pues de los negocios al interior de la familia y digamos pues las relaciones eran pues, externas, eran más sociales que de negocios, pues con excepciones puntuales, de conversaciones llamemos de cóctel o oportunidades puntuales que llegaban. Pues al uno tomar la decisión de estar pues abiertamente buscando otras oportunidades, pues creo que pues eso trae unos beneficios muy grandes, pues para mí personalmente, definitivamente, y creo que para la familia, de abrir pues un network y unas redes que uno no sabe pues dónde va a conectar puntos hacia el futuro. Entonces, pues te conté el ejemplo pues de esta empresa de financiación que juntamos con una empresa chilena. También hemos tenido, por ejemplo, pues nuevos socios de fondeo para nuestras empresas operativos, que eran fondos de deuda que habían fondeado pues emprendimientos en los que invertimos y no hubiéramos necesariamente conocidos pues, y desarrollado esta confianza y pues en últimas, las inversiones las hacen personas y las personas pues solo invierten en otras personas que confían. Entonces, si uno no está expuesto y hablando y pues digamos almorzando pues con las personas pues correctas y que están pues, en
posiciones de toma de decisión pues, de estos fondos o de estos emprendimientos, pues es difícil ampliar el abanico de oportunidades pues, para la familia y a veces también es difícil pues estas transferencias de conocimiento, pues más allá de las inversiones, porque pues simplemente nadie está priorizando, sí, el almorzar con alguien que ha hecho pues algo extraordinario y te puede dar una muy buena idea, porque estábamos ensimismados simplemente operando, pues y mirándonos el ombligo. Entonces, pues sí, sí, hoy somos pues una familia, te diría, mucho más abierta y pensando pues también pues mucho más a nivel pues regional y te diría global de lo que pensamos hoy. Pues una de las grandes, pues otro derivado que fue bien interesante de todo esto es, nosotros hace 5 años abrimos empresas operativas en México, que ha sido un reto pues la verdad muy grande. Y lo hicimos pues también inspirados por ver a emprendimientos pues súper pequeños que tomaban la decisión de irse a México y allá pues a veces les iba bien, a veces les iba mal, etcétera. Pero por lo menos se atrevían y lo hacían y vimos pues también, empezamos a conocer México como mercado y pues las proporciones, las oportunidades, etcétera, de otra manera. Pues lo vimos con un lente primero de inversión y emprendimiento y después dijimos, pues este es un mercado perfecto también para nuestras empresas operativas, venga, llevémoslas allá y creo que eso tampoco hubiese pasado. Entonces, pues de nuevo, una cosa lleva a la otra, pero creo que el estar abierto, por decirlo así, al mundo y no necesariamente ensimismado en los negocios de la familia, pues si hay alguien que está poniendo atención y hay personas que realmente quieren impulsar pues, digamos, el crecimiento y las nuevas maneras de ver el mundo y hacer las cosas dentro del negocio familiar pues el Family Office te da muchos más que retornos potenciales financieros. ¿Y cómo ha sido el compromiso de los Next Gens menores que tú con esta iniciativa del Family Office? Como nos decías tú, ustedes los invitan, por ejemplo, a participar en las inversiones. ¿Cómo ha sido ese volverse a conocer desde el lado inversionista? Sí, mira, yo creo que pues a la fecha, pues todos los miembros de mi familia adultos, pues digamos, de mi generación y las de segunda generación han hecho al menos una coinversión con la familia. Entonces, pues yo creo que ahí de por sí hay pues un nivel de interacción y compromiso bien interesante. Y pues lo otro, por ejemplo, pues hoy yo creo que casi todos los miembros de la tercera generación son emprendedores, pues no necesariamente dentro de la familia, tienen sus emprendimientos. Y yo creo que al nosotros ser operadores y emprendedores somos mejores inversionistas y al hoy ser inversionistas también somos mejores operadores. Entonces, pues esas iteraciones y círculos pues, de aprendizaje pues se van moviendo de un lado al otro y también al ser operadores podemos dar mejores consejos pues a las inversiones que hacemos y al dar mejores consejos pues vamos a traer mejores inversiones. Entonces, pues creo que hay muchos niveles en los que ambos están relacionados y creo que también pues muchas de las razones por las que pues hay un buen número de miembros de la tercera generación que son emprendedores es sí, porque estamos, pues ven que hay otras personas, pues jóvenes, pues han visto historias, han leído, pues como les compartimos, de personas jóvenes que están emprendiendo y siendo exitosas y haciendo pues las cosas bien. Entonces, pues no hemos hecho el sondeo pues para ver cuál es la influencia del Family Office en todas estas decisiones, pero yo me atrevería a decir que sin duda pues es un ingrediente que tiene peso. Bueno, recientemente decidiste salir del Family Office para crear un fondo propio. ¿Qué te motivó a hacerlo y cómo buscas contribuir al ecosistema desde ahí? Sí, mira, pues hago la aclaración, no me he salido del todo porque pues sigo involucrado en el Family Office. Yo te diría no al mismo nivel pues, que estaba antes. Pero sí, hice mi transición hace unos 2 años, digamos, de enfocarme pues, primordialmente en los negocios de la familia a enfocarme primordialmente en un fondo de Venture Capital de etapa temprana, de la cual soy socio, que se llama K50 Ventures. Y somos, pues es un fondo americano, somos 3 socios, 2 americanos y yo.
pues que soy quien está en Latinoamérica y pues invertimos en Latinoamérica. Por ahí entre 25 y 30% de nuestras inversiones. Y, y fue muy interesante porque este es uno de los fondos en los que hace casi 10 años nosotros ayudamos a que naciera el fondo. Entonces, pues yo di el círculo completo, pues de ser, digamos, un inversionista a luego participar en coinversiones con este fondo. Pues Ryan, que es el fundador del fondo y hoy mi socio, la verdad nos abrió mucho este mundo también de network y de inversiones, de emprendimientos, de oportunidades en Estados Unidos. Y el fondo originalmente, pues también vio, pues yo diría tempranamente la oportunidad en Latinoamérica. Entonces hicimos muy buen match en muchos aspectos. Y pues 8 años después de conocernos, pues me invitó a ser parte del fondo. Y me uní porque me di cuenta que realmente esto es lo que me apasiona, pues y poder hacerlo, digamos, en las grandes ligas y hacerlo en un contexto donde pues, los family offices, pues por lo menos en nuestro caso, digamos, los recursos disponibles varían de acuerdo pues a los recursos que pueda haber o no, pues casi que se le da prioridad a las empresas operativas y si hay algo de recursos, pues para el family office después excelente. Pero me di cuenta pues también que para hacer esto al nivel que yo lo quería hacer, pues necesitaba pues tener más certeza de los montos que sí podía invertir pues en el mediano y largo plazo y que un fondo de inversión era mejor vehículo para yo poder personalmente pues lograr las metas que quería. Entonces hoy pues digamos, di el paso, pues mi familia sigue apoyando pues también el fondo y invertimos en empresas, lo que llaman presemilla, pues básicamente de, pues el 90% de las inversiones que hacemos antes de que tengan su primer ingreso. Estamos liderando rondas, o sea que somos inversionistas de alta convicción, no necesitamos que haya pues, otros inversionistas necesariamente invirtiendo. Para nosotros, pues si tenemos la convicción que es el equipo correcto, con la oportunidad correcta, invertimos. Y lo hacemos generalmente en tres verticales, que son pues fintech, el sector salud, pues todo lo que es tecnología para el sector salud, y, y lo que es SaaS, pues o software como servicio, software en la nube. Y hoy en día, pues todo es con la inteligencia artificial, pues AI first, llamémoslo. Y el fondo realmente ha tenido pues resultados extraordinarios, pues estamos en los percentiles 75 a 90 pues, en los tres fondos grandes que tenemos. Y bueno, me ha encantado pues también en ese sentido, pues yo ya ser un emprendedor, pues tener mi propio proyecto, pues digamos, diferente pues a todo lo que es la dinámica familiar, etcétera, sí, digamos, tener más libertad pues de construir mis propios proyectos. Súper. Ya nos faltan, si hay preguntas, por favor, háganmelas aquí por el chat, con mucho gusto. Mi última pregunta sería, ¿qué consejos le darías a otras familias empresarias que están considerando iniciar un family office? Sí, que perdón, es que me interrumpieron aquí. Em, Pues mi consejo principal es que se lancen. Pues yo creo que hay una percepción de que para uno tener un family office tiene que ser una familia muy grande o muy sofisticada. Yo diría que no necesariamente. Em, Porque pues, el family office en últimas es lo que uno quiera hacer de él. Pues lo que sí creo que es muy importante para todas las familias es eh, pues tener un buen conocimiento de lo que son nuevas tecnologías y desarrollar un know-how de cómo utilizar estas nuevas tecnologías, porque en mi experiencia hay cuatro retos grandes que las familias, pues, o cuatro objetivos que las familias tienen, donde el Family Office puede ayudar mucho. ¿Cuáles son esos cuatro objetivos? Pues primero, que le vaya bien a los negocios familiares operativos. Segundo, pues muchas veces quieren maximizar pues los retornos de largo plazo, pues lo que llaman la creación de patrimonio generacional. Pues tercero, pues tienen retos grandes de poder digitalizar o transformar digitalmente sus negocios. Y yo diría, cuarto, pues tienen también
pues, metas personales y de negocios que dependen de expandir sus relaciones y sus network. Y yo diría, pues hay una quinta que está atada a todo esto, es quieren hacer bien a la sociedad, pues quieren sentirse que uno está aportando a la sociedad. Y al tener un family office, digamos que esté invirtiendo en emprendimientos o fondos que invierten en emprendimientos, pues creo que se logran muchos de estos cinco objetivos pues, que acabo de nombrar. Y no, pues digamos que no es algo automático, es algo que no necesariamente es intuitivo, porque la lógica de muchas de estas inversiones es diferente a la lógica de las inversiones pues, tradicionales. Y creo que vale la pena invertir pues, el tiempo en entender ambas lógicas, porque pues, por lo menos donde yo veo, pues, especialmente mirando la región, es si la región, si nosotros como Latinoamérica y latinoamericanos queremos ser una región de, pues llamémoslos pues, que sea de ingresos medios, medios altos, en vez de ingresos medios, medios bajos, como somos hoy, pues ya los recursos naturales, pues pues, mejor dicho, ya les estamos exprimiendo todo el jugo que podemos, no nos van a llevar allá. Si queremos ser pues, partícipes de la revolución tecnológica, de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, pues, la revolución industrial 4.0, llámelo como tú lo quieras llamar, pues creo que son las familias, pues el tejido social de las regiones, pues las familias y los negocios familiares. Entonces, pues para mí casi que es un imperativo que todas estas familias inviertan más en tecnología, desde invertir en sus negocios. Somos la región que menos invierte en investigación y desarrollo comparativamente a cualquier otro continente. Y la correlación entre inversión en tecnología y calidad de vida es gigante. Pues si te dejo con la estadística para que se vayan en Estados Unidos, por ejemplo. Pues la inversión en venture capital, que está muy ligada pues, a invertir en investigación y desarrollo, ha sido en los últimos 50 años como el 0,1 al 0,2% del PIB anual de Estados Unidos se invierte en venture. Pero hoy más del 20% del PIB de Estados Unidos se puede atribuir a emprendimientos pues, que en algún momento tuvieron venture capital. O sea, el apalancamiento es gigante. Pues esto se ve con el tiempo pues sí creo que estamos pues en una ola muy temprana pues de lo que es inversión en tecnología y en nuestras propias empresas. Entonces, pues esa sería tal vez mi invitación, pues no solo el Family Office, pues muy chévere por todo lo que hablamos, el vínculo con las nuevas generaciones, las oportunidades financieras, el benchmark, digamos, objetivo de mercado de retornos y asignación de capital. Y también una gran oportunidad, pues tanto de aprendizaje interno, pues de nuevas tecnologías e implementarlas, como de, yo diría casi que de responsabilidad social, pues regional, de ser mucho mejores gestores pues, de tecnología. Espectacular. Tengo tres preguntas. Cuando empezaron el Family Office, ¿se remuneraba a los principales encargados? ¿Cómo aconsejas manejar estas remuneraciones para incentivar al que le dedica más tiempo? Sí, mira, yo sí creo que pues, el tema de compensación en familias es siempre un tema importante. Pues, mi postura es que siempre tienen que estar incentivados pues, y bien compensados. Pues en mi caso particular y en el de pues, mis primos y hermanos, nosotros pues yo ya tenía, digamos, un salario pues mensual que me pagaba mi familia, entonces no es que me subieron el salario necesariamente pues por hacer el family office, simplemente asigné mi tiempo diferente, pues el mismo, pues lo mismo fue con mi primo y mi hermano en ese momento, pues fue la asignación, lo que cambió fue la asignación de horas. Em, pues dicho eso, pues yo sí creo, pues sí, y eso es una conversación distinta, pues los fondos, digamos, de gestión de capital de riesgo tienen siempre unos incentivos importantes, pues, al performance, pues, o a que también le vaya al fondo. Y, pues, si bien nosotros no lo tenemos, pues, para ser claro, pues, yo creo que eso sería, pues, algo también bien interesante pues, de poner para que las personas que estén invirtiendo tiempo, pues, tengan ese incentivo adicional, no solo de invertir el tiempo, sino también de asegurar que estén persiguiendo pues, las mejores oportunidades que tengan pues, en el ecosistema. Y con esa pregunta, otra que viene, ¿cuáles serían los prerequisitos para un familiar trabajar en el Family Office? ¿Cómo qué perfil? Sí.
Mira, nosotros no los tenemos pues como para el family office, los tenemos para la familia y en nuestro caso pues el requisito pues lo hicimos así de a propósito, es que tenga al menos 2 años de experiencia externa. Pues una carrera profesional y 2 años de experiencia externa. Yo sé que hay muchas familias y yo lo hablo pues con colegas donde los requisitos son tan altos que se vuelve casi que un disuasivo pues pues tenía un amigo que dice, no, pues casi que hay que ser astronauta, pues para yo volverme, eh, para poder ser empleado por mi familia, pues yo me voy a hacer otras cosas. Entonces, pues yo creo que eso en la parte operativa tiene pues tiene sentido de poner unos estándares. En el family office, yo lo que he visto en otras familias que tienen estándares muy altos en la operación, es que en los family offices, pues no necesariamente hay, pues tantas reglas. Pues yo creo que si tú eres parte del comité de inversiones, que es realmente donde se toman las decisiones, pues sí creo que debe haber algunos estándares. Pero si tú quieres traer pues una idea o una oportunidad de emprendimiento para investigarla, pues ahí no hay ningún estándar. Todas las ideas creo que pues se valen. Entonces, pues yo sí creería para las personas que están tomando decisiones del comité de inversión, mi consejo es pues que hayan tenido suficiente experiencia invirtiendo y viendo ciclos pues para poder tomar una buena decisión. Y lo otro que puede ser interesante es, perdona, pues aquí, pues creo que hay una oportunidad también bien interesante para que las nuevas generaciones puedan ser observadores de estos comités de inversión. Pues simplemente es una oportunidad más de aprendizaje y como las discusiones son, digamos, de muy alto nivel, pues más que necesidad de saber los detalles de la operación, uno va pues a un comité operativo de un negocio y si no entiende la operación se pierde. Pero estos pues son conversaciones más pues de si la oportunidad tiene sentido pues en el mercado específico, pues es un tema de lectura de las personas y los emprendedores, pues grupo de emprendedores que hay detrás. Y yo creo que ahí hay mucho conocimiento que uno puede aprovechar para pues pasar de un individuo de la familia a otro. Perfecto. ¿Aconsejas diversificación con un enfoque específico o, o diversificar incluso en inversiones que no se tenga tanto conocimiento, pero que hagan sentido? Yo esto lo veo mucho que muchas familias prefieren diversificar en negocios donde ellos conocen de qué se tratan y no en negocios que uno dice es que como son fintech o como son en tecnología, pero yo no tengo ni idea de eso, pero hace sentido, debo diversificar. ¿Cuál es tu consejo? Mira, yo creo que pues, mi respuesta sería los dos pues cuando se trata de armar un portafolio de inversiones, pues creo que el único almuerzo gratis, pues como dirían pues muchos de los creadores pues, de pues, lo que llaman la teoría moderna de portafolios, etcétera, es que la diversificación puede ser el único almuerzo gratis en el mundo de inversión. Entonces, pues y yo diría también depende del rol. Pues si tú tienes un rol pasivo, pues si no vas a estar activamente colaborando pues, con la inversión, pues pues tú no necesitas saber mucho del negocio porque no pues es un rol más pasivo. Y si es un rol activo, creo que ahí sí es importante saber del negocio. Em, sí te puedo decir, pues nosotros dentro pues, del mundo de las inversiones tenemos inversiones que llamamos estratégicas, como si fuera lo que llaman un corporate venture capital, y tenemos decisiones más de portafolio financiero. Pues en nuestro caso, en las inversiones en teoría estratégicas, que es donde más sabemos, es donde peor nos ha ido. En las inversiones financieras es donde mejor nos ha ido. Y eso pues también depende de la industria. Yo creo que en nuestro caso, yo lo miro, pues mucho tiene que ver con la industria. Como decía Warren Buffett, pues cuando un gran gestor se enfrenta a una industria pues con una reputación de ser muy mala, generalmente es la reputación de la industria la que sale intacta. Entonces, pues si uno, por bueno que sea, está metiéndose en una industria que no tiene mucho futuro, el mercado no le está pues, viendo mucho futuro, pues creo que eso va a ser pues es posible que sea una inversión subóptima versus otras inversiones en industrias donde el mercado sí está viendo mucho futuro. Y es independiente, pues, de lo que yo conozca. Entonces, muchas familias, en mi criterio, y a nosotros nos ha pasado, confunden el control
con el riesgo. O sea, no por tener más control, o sea, más conocimiento o más poder de decisión, significa que estoy asumiendo menos riesgo necesariamente. Y ahí hay una, pues creo que ahí hay, pues hay una reflexión que uno se tiene que hacer, porque sí, se siente más cómodo invertir en lo que uno conoce, pero también eso le, pues, le puede traer menos beneficios, tanto de diversificación como de retornos. Y parte de lo que todo, pues en esta charla hemos visto es, pues que yo creo que vale la pena salir de esa zona de confort y traer nuevos aprendizajes. Em, pero, pues, como te digo, aquí no hay recetas. En el mundo de, pues, de inversiones y de familias no hay recetas. Acá hay otra que tampoco hay una receta. Entonces, ¿consideras que los family office deben tener una administración profesional independiente, al igual que las empresas familiares como se hace en mercados más desarrollados? Y otra diferente, pero ¿tienen ustedes en el family office externos o solo miembros de la familia? Sí, en nuestro caso son solo miembros de la familia. Hay asesores externos pues, que nos ayudan o a quienes consultamos, pero los que tomamos la decisión son, pues el comité de inversiones son solo miembros de la familia. Para empezar, digamos, por lo segundo. Mira, yo creo que pues, los asesores externos pueden ser, pues todo depende del contexto, pueden ser muy valiosos, también tienden a ser más conservadores, pues, y esto, pues esto pasa mucho pues también pues, a los asset managers, a los banqueros privados, pues casi que, pues, y ahí pues, hay que entender eso. Entonces, pues un externo puede ser muy bueno, pero va a ser más conservador porque, pues, la peor noticia que un externo le puede traer a una familia es que perdí plata. Y eso no necesariamente es lo más óptimo cuando uno está queriendo optimizar, pues uno quiere correr riesgo. Pues si quiere optimizar pues, retornos de largo plazo, y esto es lo que hacen bien, pues digamos, los endowments universitarios americanos, las grandes pues fundaciones. Ellos se dieron cuenta que para optimizar retornos de largo plazo tenían que correr más riesgos, tenían que ir a, pues, a activos alternativos, donde están pues el venture, private equity y otros. Y por eso, pues en los últimos, sobre todo 20 años, pues si uno ve el porcentaje de inversiones de estos grandes patrimonios, pues que administrados, ha ido evolucionando, pues muchas veces a que el 50, 60, 70% está invertido en activos alternativos. Y de ahí, pues un porcentaje, pues cada vez más grande en lo que es tecnología y venture. Entonces, pues eso es un endowment que no necesariamente pues, trabaja igual a una familia. Entonces, pues, si uno va a traer externos, yo creo que tiene que darles un mandato muy claro de que pueden correr riesgos. Pues que lo estoy contratando para que corra riesgos, no para que no corra riesgos. Y obviamente, pues con ciertos límites. Pues si lo que uno quiere es maximizar retornos, ya si el mandato es no perder dinero, que generalmente es el mandato de los banqueros privados, etcétera, pues hay que tener en cuenta que, pues, que uno no puede optimizar retornos de largo plazo y al mismo tiempo ser conservador y no perder dinero. Pues tiene que arriesgarse, va a haber años muy buenos, va a haber años malos, pero tiene que uno, pues, que vivir con esas fluctuaciones. Entonces, mi recomendación primero es, pues, instruirse, conocer, leer, porque es todo un mundo. Pues esto es un nuevo, pues, es un nuevo negocio. Y yo creo que al fin y al cabo estamos hablando del patrimonio de la familia. Mientras la familia más conozca, pues tiene más conocimiento para contratar a alguien bueno o para ser gestor, pues, interno de esos recursos. Excelente. Bueno, no más preguntas, ya son las 9:10 de la mañana. Daniel, muchas gracias. Yo creo que esta charla nos abre ese camino gigantesco que tiene el Family Office. Como tú decías, abre el camino a mirar las cosas de una manera distinta, a abrirse a las redes, a traer la innovación, a mirar los proyectos mucho más estrictamente en sus retornos. Solo, pues, riesgo, pero muy buenas cosas trae a la familia, involucrar a la siguiente generación. Entonces, muchas gracias a todos y ya nos vemos después del verano con otra serie de 4 webinars. Muchas gracias. Vale, Claudia, gracias a ti. Que estés bien. Muchas gracias. Que estén muy Chao. bien. Chao.